Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde de viernes, te damos gracias después de adorarte, de glorificarte, de exaltarte y bendecir tu santo nombre. Te damos gracias. Sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que su palabra cumpla el propósito para el cual usted me la ha dado, primeramente a mí, y después a su iglesia, y que usted dé esta enseñanza, Señor, a su pueblo, a su iglesia y a todos los pastores que están bajo esta cobertura y a los que está añadiendo, porque esta visión, pues usted la entregó por gracia y misericordia. Y pues la gloria sea para usted y usted siga fundamentando y estableciendo y abriendo más iglesias y que la gloria siempre sea para usted, en el nombre de Jesús. Amén. Pues preguntándole al Señor que quería hablar, pues hoy viernes, ¿verdad? Sabemos que el Señor contesta al instante, a veces después, y a veces ya al último, a veces ya cuando va a empezar el servicio, antes. El Señor es perfecto. Algo que hemos aprendido, como le decía yo a Dios y a mi esposa María Félix, que pues también Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el único que no falla en la dirección. Amén. Entonces buscar la dirección de Dios es edificar la iglesia como la voluntad de Jesucristo. Y entonces en el transcurso de los días, al discipular y enseñar y preparar a los pastores que están pastoreando, porque ellos siguen como yo sigo siendo el primero, la pregunta que nos va a hacer ahora el Señor es: ¿Jesús de Nazaret fue ungido? Es una pregunta para la iglesia, ¿sí? Porque hay muchos que no saben eso. Muchos saben que nació, murió y fue a la cruz, y saben que fue preparado 30 años y 3 años de ministerio, pero yo le preguntaba a los pastores, ¿Jesús de Nazaret fue ungido? Y luego el orden del ungimiento bíblico, ¿verdad? Son dos cosas que hoy Dios nos quiere pues enseñar a la iglesia, ¿verdad? Sabemos que pues Dios nos está direccionando. Entonces, al terminar de ver esta enseñanza, la iglesia va a entender y va a contestarse esa respuesta, ¿verdad? De si Jesús de Nazaret fue ungido, ¿verdad? Y el orden del ungimiento bíblico, ¿verdad? No es de lo que digo yo, lo que dices tú, sino lo que dice la Biblia, el orden, ¿verdad? Porque el Señor venía hablando que hay un desorden en el ungimiento. Hay muchos que están ungidos por hombres, pero Dios no los llamó. Y hay muchos hombres que llamó Dios y que no los ha ungido el hombre, pero Dios los va a ungir, porque el corazón de Dios es establecer su obra conforme a la palabra y darla a conocer. Y dentro de ello hemos visto que pastores están ungiendo a pastores por años. Y así como hay falsos ministerios, así también hay hijos de Dios falsos, ¿verdad? Pero también hay verdaderos. Decía nuestro apóstol Gabriel Sánchez cuando vivía, que así como hay billetes verdaderos, hay billetes falsos. Pero hoy lo que Dios nos está enseñando es que muchos pastores están ungiendo a pastores y pues no es correcto, no es bíblico. Por eso habla Dios que vamos a empezar con el tema en Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver Efesios 2, 20, ¿sí? Vamos a ver el orden, ¿verdad? Primero el Señor me está dirigiendo ahí, ¿verdad? En Efesios 2:20, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sabemos que aquí está hablando de edificaos sobre el fundamento. Fundamento viene de establecer la palabra, establecer cómo es
está escrita. Y para eso fueron llamados los apóstoles. Y aquí hablan profetas, ¿verdad? Y la pregunta que me han hecho por tiempo es si ¿quiénes son los que ungen? ¿Verdad? Porque Dios también escoge sus siervos para ungir, ¿verdad? Y entonces aquí nos está hablando, es los apóstoles, ¿verdad? Y profetas, pero vemos que hay un orden, ¿verdad? Los apóstoles, pues Dios los levantó para ser enviados y abrir iglesias, ungir ministerios de siervos que Dios llamó, establecerlos y abrir iglesias y establecer los fundamentos de la palabra, ¿verdad? Ese es lo que es el apóstol. Y da cobertura, ¿sí? Y el profeta es usado por Dios para ir a ungir a reyes, a sacerdotes, que habla la palabra que vamos a ver, y a gente que fue llamada por Dios, ¿verdad? Entonces, hay un orden. Entonces, estamos viendo que un profeta es usado por Dios para ungir, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita. Entonces, aquí está bien claro, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Efesios 4:11? Vamos a ver adelantito, Efesios 4:11, ¿sí? Amén. Amén. Y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Está enseñando el orden, ¿sí? Como Dios nos los ha venido enseñando a través del tiempo, porque Dios nos entregó la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, Hechos 3:21, Efesios 1:10. Es decir, que ni un ministerio vale más que otro, simplemente hay un orden de autoridad. Primero, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Están en orden horizontal. Y arriba de todos está Jesucristo. Entonces, aquí no es como lo han venido enseñando los falsos, que viene el orden de arriba hacia abajo. Que primero está Dios, luego están los apóstoles, luego los profetas, evangelistas, pastores y maestros, de arriba hacia abajo, no. El orden, como el Señor me lo reveló y me lo dijo, ¿cómo está escrito mi palabra? ¿De arriba hacia abajo? No, está horizontal. Horizontal. Entonces quiere decir que ponemos 4 personas, por ejemplo, y arriba de ellos, está el Señor. Entonces ni uno vale más ni uno vale menos, simplemente hay un orden. Sí, primero apóstoles, segundo profetas, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a ver ahora en el 12, que ya a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Muchos han metido un lenguaje que no está en la palabra. Dicen que los ministerios son títulos. Váyame la palabra de no tener la corrección. En el mundo sí, estudian una profesión y adquieres un título. Pero en la palabra de Dios dice, que acabamos de leer Efesios 2:20, que Él mismo constituyó, ¿sí?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Son ministerios, 5 ministerios, eso es lo correcto, ¿verdad? Entonces, el Señor, vamos a ver en 1 Corintios 12:28. 1 Corintios, sí, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas, ¿sí? Entonces, la pregunta en el 29, ¿son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros?
hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el Señor, que hay un orden. Por eso nos pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son los terceros maestros? O sea, en pocas palabras, que Dios da a quien quiere, cuando quiere, como quiere, y Él escoge, porque Él no, vamos a ver que Él no ve como nosotros vemos lo exterior. Es que está alto, está guapo, a le voy a dar ministerio. No, el Señor, Él escoge a quien quiere, lo llama como quiere, lo procesa y lo capacita para que el momento que llegue a ser ungido, pues Él lo establece en un orden. Entonces, a veces mucha gente quisiera, a mí me lo ha dicho, es que yo quisiera estar como usted, que Dios lo puso. No se trata de mí, se trata de Dios. Entonces, nosotros no queríamos ni servir, ¿verdad? Pero Dios nos llamó y pues a Él sea la gloria, como sus siervos, porque somos siervos, ¿verdad? Pero al ministerio profético y apostólico, que por su gracia y misericordia Él lo dio a mí y a mi esposa. Entonces, en la iglesia hay un desorden, un pastor unge a otro pastor. Pero aquí vemos ya el orden que dice la Biblia. Vamos a ver en 2 Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. Dice la palabra de Dios. Amén. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí nos está hablando el carácter de los hombres en los postreros días. Generalmente hay muchos que Dios no los llamó para ungir ministerios y se han puesto. Por eso lo que es de Dios permanece y crece. Lo que no es de Dios no permanecerá ni crecerá. Entonces, estamos viendo el orden, ¿verdad? El orden, porque así me lo está dirigiendo el Espíritu Santo. Entonces ya vimos el orden. Ahora vamos a ver a la pregunta primera que nos dice el Señor. Si Jesús de Nazaret fue ungido para el ministerio, ¿verdad? Porque eso me lo han preguntado y yo se lo he contestado, pero hay muchos que llevan años en la iglesia y no sabían. Ahora no es cuestión de señalar, sino es cuestión de que todos estamos aprendiendo, que todos estamos creciendo en estatura, en sabiduría y conocimiento y madurez. Entonces, la pregunta se va a contestar conforme a la palabra. Vayamos a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? No qué es lo que tú dices o yo digo, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, versículo 38, Amén. Ahí vamos a ver cómo el primer ungido, ¿quién es? ¿Verdad? Dice, como Dios, la pregunta dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí está la respuesta, ¿verdad? De la pregunta si Jesús de Nazaret fue ungido para el ministerio. Pues sí fue ungido para el ministerio, ¿verdad? Entonces, ungir a un llamado por Dios es bíblico. Si Jesús, siendo Dios, fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, pues imagínate tú y yo para el ministerio, ¿verdad? Por eso los mismos pastores nos han hablado que antes de ser ungido
eran otros, y cuando ya los estableció Dios y los ungió por un apóstol, fue totalmente diferente la forma de ser respaldado por Dios, en el sentido de la dirección, de el respaldo de Dios, pero sobre todo que así como Dios ungió a Jesús siendo Dios, todos los siervos que son llamados por Dios son ungidos, unos con diferentes pruebas, con diferentes desiertos, diferente forma como Dios lo alcanzó, de diferente color, de diferente raza, de diferente nación y país y lugar geográfico, pero sobre todo de color. Dios no ve nada de eso. Él lo que ve es tu corazón, porque Dios te llamó y Dios me llamó. Y a veces el enemigo nos hace o nos habla a la mente diciendo que deja tu ministerio, o que no vales nada, o que Dios no está contigo, o que son las estrategias que Satanás emprende para que una iglesia no nazca, para que un ministerio no se establezca, para que un llamado que de hombre o mujer, varón o varona, que Dios llamó al ministerio, no acepten el llamado. Y el Señor mostrando en el Espíritu que hay mucha gente que llamó, pero le tienen miedo al llamado, le tienen miedo a ser ungidos, le tienen miedo porque el enemigo les ha sembrado la duda que Dios no los llamó. Pero sabemos, o porque el hombre los desechó, o porque allá donde están no los dejan predicar, ¿verdad? Entonces, así como Dios viene restaurante parte por parte, hoy Dios quiere hablarte de la restauración en el ungimiento de las personas fieles que llamó Dios y escogió Dios. Entonces, nos está hablando que Jesús de Nazaret fue ungido, nuestro Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahí se contestó la respuesta, ¿verdad? Entonces la respuesta es: sí, fui ungido Jesús de Nazaret. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, vamos a ver ahora cómo Dios nos estaba hablando en estos días y confirmando a través del apóstol María Félix que hay dos cosas que el enemigo odia mucho. Que hablando de los celos ministeriales y hablando de cuando tú prosperas y tienes éxito, muchos te envidian. Y cuando tú inicias, nadie cree en ti. Y los que ya están sirviendo en el ministerio por años no quieren que surjan los nuevos ministerios. No quieren que se levanten nuevos ministerios y menos que se abran nuevas iglesias. Es una de las peores de las guerras que Satanás ha emprendido en la misma iglesia, porque se están peleando, porque están compitiendo y porque se están comparando entre ellos. Y eso no se debe hacer, eso se debe desechar. En pocas palabras, los que llevan años no dejan que otros que vienen atrás sean levantados. Y cuando inicia una obra, son los primeros que los usa el enemigo, que son del mismo ejército de Dios, para parar a los mismos del ejército de Dios que va a levantar. Pero Dios nos llamó para quitar eso, y por eso Dios está abriendo iglesias y obras en esta cobertura apostólica profética que Dios levantó, que Dios le pareció en el corazón a mí y a mi esposa llamarnos cuando nosotros ni queríamos servir. Nosotros estamos enfocados en la universidad, estamos enfocados en otras cosas, pero nunca de los nunca pensábamos ocupar este lugar. Pero Dios, la gloria, porque le plació. Amén. Y otra es el éxito. Cuando ven que tú vas siendo prosperado, que tú vas teniendo éxito, la gente te empieza a envidiar. Pero pasa el tiempo y ellos mismos reconocen y los usa Dios para bendecirte y para acercarte y decir: realmente los levantó Dios. Entonces Dios se ha glorificado, ¿verdad? Porque Él es. Entonces, pues la obra la ha ensanchado el Señor, sigue ensanchando la visión. Él está abriendo más iglesias, y así como Dios ponía en mi corazón,
así la puedan estorbar, así la puedan calumniar, así la puedan acusar y condenar, el hombre, la obra de Dios que Dios levanta, no la podrán parar, porque lo que es de Dios, al contrario, crece y se ensancha. Entonces, si tú te levantó Dios y estás bajo esta cobertura, dale gracias a Dios, porque aquí hay libertad en el orden de Dios, ser ungido y establecido para el servicio de Dios, en donde Dios solamente será exaltado y glorificado. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Vamos a empezar a ver cómo Dios unge, ¿verdad? Porque la pregunta es, ya vimos que Jesús fue ungido, nuestro Dios, pero ahora vamos a ver los siervos que escogió Dios. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1. ¿Sí? 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Y tomando entonces a Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo se unge? Pues con aceite. Sí, amén. Así es. Porque también esa parte, pues aquí está establecido. Me preguntaban los pastores, bueno, si al Espíritu Santo, a Jesús lo fue ungido con el Espíritu Santo y poder, no se habla de aceite. Pues claro que no, pero aquí cuando Dios usa al profeta Samuel para ungir a Saúl, sí usa aceite. Entonces, por eso es que nosotros cuando ungimos a los pastores nuevos, pues se usa el aceite. ¿Por qué? Porque es bíblico, está en la Biblia. En 1 de Samuel capítulo 10, versículo 1 dice: tomando entonces a Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre un pueblo, sobre su pueblo Israel? Entonces, aquí vemos cómo Samuel ungió a Saúl, que después fue desechado porque desobedeció a Dios. Eso ya pues fue cuestión de él. Pero sí nos damos cuenta que pues que Dios puede desechar si no le obedecemos, ¿verdad? Así también le pasó a quien está hablando, Sansón. Dice que ya no estaba Dios con Sansón, también por desobedecer al Señor. Entonces hay una responsabilidad de cada ministerio, de cada llamado, pero sobre todo es de obedecer al Señor. Tanto los apóstoles que ungen a los ministerios que trae bajo la cobertura apostólica, tanto los apóstoles tienen la responsabilidad de orar todos los días, ministrar y preparar y establecer los fundamentos de la palabra en los siervos, y establecer la visión para estar en la misma visión, en la misma asignación y la misma comisión, aunque estemos en diferentes estados o en diferentes naciones. Tenemos que tener la misma visión, no puede haber dos visiones, tiene que haber una. Entonces, aquí vemos cómo fue ungido David usando al profeta Samuel. Dios usa a los profetas para ungir a los ministerios. Ahora vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. ¿Sí? En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Amén. Vamos a ver otra parte de la palabra de Dios, donde vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que dice. Amén. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, ¿verdad? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Es 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David.
Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí en la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 13 cómo fue ungido David por el profeta Samuel, ¿verdad? Entonces vemos que el profeta Samuel fue asignado para ungir, ¿sí? En este caso vemos que a reyes, primero ungió al rey Saúl, luego al rey David, ¿sí? Entonces, no cualquiera puede ungir. Y el que no estudia la palabra, pues se va con la finta. Es que, ¿quién te ungió? Me ungió otro pastor. Naturalmente, pues no, ahí no es conforme a la palabra. Por eso dice que los apóstoles son los que ungen, preparan en la palabra. Y en el tiempo que Dios ordena, los unge Dios usando a los apóstoles. Amén. Para abrir una nueva obra. Sí, Por eso amén. yo he preguntado a los que Dios ha ungido, que están aquí en la cobertura, y a los que va a ungir, ¿cómo se sienten ahora que ya llevan tiempo? Antes de y después de. Los que vienen de cero y los que les dejaron una obra, ¿qué diferencia hay? Y ellos mismos dicen, pues hay una seguridad, hay una certeza, hay una dirección del Señor, vemos respaldo de Dios. Usted ha sido Dios, no ha sido nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿un profeta puede dar cobertura? No, porque esa sería otra pregunta. Solamente los apóstoles. Por eso es que los apóstoles Dios los prepara a través de años en desiertos, porque los va a poner en ese lugar para estar siempre intercediendo, orando o guerreando estratégicamente a favor de esos ministerios. Entonces, pues pasan lucha los apóstoles más, podemos decir más que los demás, porque un pastor nada más tiene responsabilidad de esa iglesia. Pero un apóstol no solamente de la iglesia que pastorea, sino de las demás iglesias se va a entregar cuentas. Entonces, las cargas que lleva son diferentes, ¿verdad? Pero Dios dice que no te dará una carga mayor que puedas soportar, es hacer una carga mayor a tu ministerio. En este caso hablando, Dios para darte una carga te tuvo que probar, me tuvo que probar. A David dice que antes que enfrentara a Goliat, dice que Dios tenía a David allá en el campo cuidando ovejas, matando osos y leones, físicamente, ¿verdad? Y nadie lo conocía a David, estaba ahí, Dios le permitía muchas cosas y lo estaba probando, su fuerza física, su valentía, su carácter. Y ahí lo tuvo un tiempo. Y ya después lo sacó de ahí, ¿verdad? Y también lo trajo en un tiempo de preparación. ¿Dónde lo tuvo Dios a David? En la cueva de Adulán, con los afligidos, con los menesterosos, con los que desechó la sociedad, pero ahí estaban con él. Y Dios estaba usando a David para prepararlos, discipularlos y entrenarlos, que después fueron llamados los valientes de David. ¿Verdad? Y después viene la hazaña donde pues David se enfrenta a Goliat, un hombre de alta estatura, con equipamiento de guerrero, y David pues un pobre muchacho, como le dijo Saúl, ¿verdad? Pero dice que como David estaba seguro quién lo había traído, quién lo había llamado, quién estaba con él, no tuvo miedo de nada, dormía en paz, caminaba en paz, y seguro, mientras todo el pueblo de Israel, el ejército de Israel estaba temblando de miedo. Y él no. Entonces, fueron preparados por años, ¿verdad? Y entonces, la obra de Dios la hace el Señor como Él quiere, a su forma y a su manera. Yo siempre me he dado cuenta en este último tiempo que decíamos, ¿cómo se hará la obra? ¿Cómo crecerá? ¿Cómo se ensanchará? Si la gente, la mayoría hace un compromiso con Dios y a la primer polvita se va al mundo.
al primer obstáculo se regresa. Muy pocos son los fieles. Entonces, los que son fieles son los que va a usar el Señor. No va a usar, ni va a ungir a cualquiera. Y entonces vemos aquí que la pregunta que está haciendo Dios, entonces, ¿quiénes dan cobertura? Los apóstoles, que Dios levanta, ¿verdad? ¿Quiénes ungen? Los profetas. Aquí estamos viendo el ejemplo del profeta Samuel, que fue a ungir a Saúl y después a David, ¿verdad? Entonces quedó contestada esa pregunta, porque en el cuerpo de Cristo dirán, bueno, ¿un profeta puede dar cobertura? No. Solamente los apóstoles. Hay un orden de autoridad. Y entonces vamos a ver vamos a ver otro que fue ungido, ¿sí? Hay muchos. Vamos a ver en Segunda de Reyes 9 del 1 al 4, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 4. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 4. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 4. Amén. Y si se dan cuenta, ahí tiene como título, Jehú es ungido rey de Israel, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, yo sé que esta enseñanza es para mí y para la iglesia, para todos los pastores, para que ellos la enseñen, Sí. ¿verdad? Ah, Entonces, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 4. Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafá, de Ninsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. 4. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, aquí nos está hablando cómo Dios ungió a Jehú como rey de Israel, ¿verdad? Entonces, estamos viendo qué es lo que se usa para el ungimiento, aceite, ¿sí? amén. Porque muchos que no les enseñan eso, cuando uno unge con aceite hasta se asustan. ¿Por qué con aceite y no con otra cosa? Pues porque la palabra lo dice. Amén. Así es. En el discipulado que estoy enseñando, no a todos los pastores, cada uno a un nivel de discipulado y de preparación y enseñanza de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Y en una estamos viendo los símbolos del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta? Vemos que se manifiesta como columna de nube. Vemos que se manifiesta como una palomita. Vemos que se manifiesta en aceite, como viento, como agua y como arras, ¿verdad? Entonces ahí estamos enseñando esa parte, ¿verdad? Y hay otra cosa que no conocen, porque yo he hecho preguntas y les digo, ¿ustedes conocen al Padre, que es Jehová de los ejércitos? Dice, sí. ¿Conocen a Jesucristo? Sí. ¿Conocen al Espíritu Santo? Sí. Todo bien, pero cuando ya les digo, dime los nombres del Espíritu Santo. Ay, dice, ¿a poco el Espíritu Santo tiene nombres? Sí. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, sí tiene varios nombres. Y eso estamos enseñando, conociendo al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, todos estamos aprendiendo, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Amén. Y seguiré en esa humildad
porque de esa manera yo voy a seguir aprendiendo. Pero cuando yo diga, ya es que yo ya sé, nomás ustedes no saben, pues no, no es así. Por eso dijo el apóstol Pablo, no que yo sabiendo y predicando me quede, ¿verdad? Entonces hay que mantener la humildad y la sencillez. Entonces, estamos viendo, es una enseñanza, ¿verdad? Amén. Así es. Cómo Dios unge, ¿verdad? Y vamos a ver también en Números, aquí vemos cómo Dios ungió a Jehú como rey de Israel. Ahora vamos a ver en Números 27, 18. Números, capítulo 27, Amén. versículo 18. Números capítulo 27, versículo 18. Amén. Sí. Y dice la palabra de Dios en Números capítulo 27, versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Sí? Entonces aquí vemos que como Josué ungido sucesor de Moisés. Josué. ¿Sí? Amén. Entonces, estamos viendo que para ungir se impone la mano, sobre la mano derecha sobre la cabeza del que se va a ungir, ¿sí? Porque eso también muchos no lo entienden. Y muchos me preguntan, bueno, si dice que no hay que poner las manos a la ligera, pero en los ungimientos sí hay que poner la mano sobre la cabeza del varón o la varona que va a ungir el Señor, ¿sí? Entonces, podemos decir que, ¿por qué? Porque ya hubo un proceso, varios procesos para que esa vasija que va a usar Dios ya está limpia y va a estar llena del Espíritu Santo, y por eso ya se puede imponer las manos, ¿verdad? O sea que todo tiene un tiempo. No se puede ungir antes del tiempo de Dios ni después del tiempo que Dios predetermina. Amén. Tiene que ser el momento que Dios ordena. Y si ya nos ungieron y te ungieron es porque así le plazó Dios. Entonces, vemos conforme a la palabra que nos está diciendo Dios. Amén. Vamos a ver Éxodo 30, 30. Éxodo 30, 30. Éxodo 30, capítulo 30, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, Amén. y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Gloria a Dios. Entonces aquí en Éxodo capítulo 30, versículo 30, dice el aceite de la unción y el incienso. El capítulo 22, perdón, el del versículo 22, capítulo 30, versículo 22 habla del aceite de la unción y el incienso. Y en el 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. En el 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y la congregarás para que sean mis sacerdotes. ¿Sí? En Éxodo capítulo 30, versículo 30. Amén. Pero en el versículo 22 habla el aceite de la unción, el aceite de la unción. Por eso nosotros sabemos que el aceite, cuando se unge para ungir ministerios, simboliza la unción del Espíritu Santo, el aceite. La pregunta sería, ¿qué representa el aceite o qué significa el aceite? Significa la unción del Espíritu Santo. Esto me preguntaron y por eso pues Dios está dando esta enseñanza. Y vamos a verlo desde el versículo 22. El aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelentes, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250
de cada 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. ¿Verdad? En el versículo 25 habla, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Aquí nos está describiendo cómo se hace, ¿verdad? Y en el 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces no nomás hay que ungir personas, también el Señor ahí habla de ungir utensilios, ¿verdad? Por eso es que también cuando se unge por una casa, se unge un carro, se unge una familia completa, es bíblico. Por eso cuando los jóvenes van a entrar a la escuela, los reunimos para ungirlos, para que pues Dios les dé sabiduría e inteligencia para sacar buenas calificaciones, ¿verdad? Entonces, Dios nos está enseñando, ¿verdad? Porque de esa manera, ¿qué tenemos? Vamos a ver en 1 de Juan 2, 20 al 27. 1 de Juan, sí. Primera de Juan, vamos a ver, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 20 al 27, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 20 al 27, vamos a leer. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino que la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el cual niega al Padre y al Hijo. ¿Sí? Todo aquel que niega al Hijo también poco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? Lo que habéis oído desde el principio permanecéis en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanezcáis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Os escribo esto sobre lo que os engaña, pero si la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñe todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, aquí nos está hablando de cómo opera el anticristo, ¿verdad? Entonces, sabemos que el espíritu del anticristo, cuando yo voy a hablar sobre cómo probar los espíritus si son de Dios, nosotros no tenemos que tener más que discernimiento. Pero una cosa es cuando uno que ya recibió a Cristo, fue sellado por el Espíritu Santo, Dios lo va a usar para predicar como Él quiere. Nuestro apóstol usaba 2 textos bíblicos para predicar. 2 textos bíblicos solamente. Entonces, cuando nosotros debemos tener discernimiento, una persona que está ocupada por el Espíritu Santo, está llena del Espíritu Santo, estará hablando el Espíritu, siempre, todo el tiempo. Pero uno que no es bautizado ni ha recibido a Cristo, ahí sí. ¿Sí? Ahí sí el enemigo los usa.
para hablar, los que no han recibido a Cristo ni son de Cristo. Así es como se define, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender que Dios nos va enseñando, ¿verdad? Hace tiempo un siervo decía que él se sentía exclusivo de Cristo, su iglesia, que tenía la verdad. Y ya después dice que Dios le dijo que no hay exclusivos. Dios no es exclusivo de nadie, sino que simplemente lo traía por procesos de preparación. Y que ahora en sus 38 años de servicio al Señor, ha entendido que Dios es amor y que Dios obra a su forma y a su manera que a veces uno no entiende, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que cómo el enemigo no quiere que se unjan ministerios. ¿Sí? Pues es lógico que a veces más bien es una guerra para que no se abran nuevas iglesias. Es una guerra para que no se levanten nuevos ministros o ministras, y menos que sean ungidos, ¿verdad? Porque sabe el enemigo que cuando una persona es ungida, pues Dios la va a respaldar como más. Y mucha gente que no tiene este entendimiento, a través de los años hemos visto que dicen, no, es que yo no quiero cobertura de hombres. Y dice, yo no me sujetaré a ningún hombre. Pero nos hemos dado cuenta que antes de que fuera levantado Josué, estaba Moisés. Pero al ser partir Moisés, tuvo que Dios dejar aquí a Josué. ¿Y quién ungió a Josué? Moisés. Amén. Es un principio de orden bíblico. Y así también le pasó a Eliseo, con Elías, el profeta. Entonces, naturalmente, cuando ya fallecen tus padres espirituales, pues ya ni modos. En nuestro caso, pues así sucedió, ¿verdad? Pero, pues, Dios es el que nos direcciona. Naturalmente, primero cuando llama a un hombre al ministerio, ¿quién lo llama? Dios. Amén. Pero Dios lo va a colocar de acuerdo a su asignación en una cobertura apostólica, para que de esa manera él se desarrolle como Dios ya lo tenía planeado y destinado. Es voluntad de Dios, no es voluntad de los hombres. Pero hay muchos que no quieren estar bajo cobertura porque no les gusta que los manden y no les gusta dar cuentas ni avisar, siendo yo el primero que estoy aprendiendo. Entonces, hay muchos que están pastores ungiendo a pastores. No es bíblico. Y aunque puedan llevar muchos años y haber celos ministeriales, porque hay muchos celos ministeriales, dice, ay, esos son apóstoles, ya abren una obra, otra y otra. Pues porque Dios los llamó para eso. Y tú, aunque sea, llevas años, y te llevas muchos años, estás pastoreando, no has sabido porque Dios no te llamó a ese ministerio apostólico. Y ahí es donde vienen celos. Por eso es tan sencillo probar. Los ministerios que son de Dios permanecerán. Y los ministerios que no son de Dios se desvanecerán. Así es, amén. ¿Sí? Así es. Entonces, Dios nos está enseñando que hay una guerra para que tú no seas ungido y no seas establecido. Realmente nosotros le damos gracias a Dios por nuestros apóstoles Gabriel Sánchez Velázquez y Esther. Que en el 2014 partió uno y a finales del 2014 el otro. Dios los usó para establecernos en el ministerio, a mí y a mi esposa. Entonces no fue una persona de un año de servicio, tenía en el servicio 42 años en el ministerio. Amén. Imagínate, 42 años que él te ha ordenado Dios para que lo usara para que fuéramos establecidos. Pues a mí sí, Dios nos confirmó de nuestro llamado
a través de él, y al mismo tiempo, pues ahora después de 9 años que estamos, pues empieza, apenas, me dijo un apóstol, apenas comienza la de ustedes, apenas. Entonces no es la palabra, como decía un siervo, si te la da Dios, se va a cumplir. Puede ser ahorita, puede ser en 5 años, en 15, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Así es. ¿Verdad? Entonces, es por eso que hay un orden en el ungimiento, porque mostrando al Señor que hay mucho desorden en los ungimientos. Le preguntas a alguien, ¿quién te ungió? Si no, lo ungieron, pero no anda, no tiene ni congregación, no pastorea ni nada. Lo ungió el hombre. Y hay gente que es pastor y unge a otro pastor. No está funcionando de acuerdo a la palabra, en ese orden. Tienen que ser los apóstoles. Naturalmente nosotros sí creemos en toda la palabra. Porque la guerra que de Satanás ha emprendido por años es que no existan los apóstoles y profetas. Quiere arrancar esa parte de la Biblia. Pero si está en la Biblia, yo lo creo, lo digo y lo activo. Pero naturalmente a los que él llama. ¿Verdad? Hay muchos que se inscriben hasta en una escuela apostólica, a una escuela de profetas, porque quieren tener estos ministerios. Pero estudian, pero nunca pueden desarrollarse porque nunca Dios los llamó ni los conoce. Entonces, no estoy diciendo que no te prepares, estoy diciendo que a los que llamó Dios permanecerán y los que no llamó Dios no permanecerán. ¿Sí? Vamos a ver un poco más el aceite de la unción, Levítico 4:3. Levítico capítulo 4, versículo 3. Ajá, Levíticos capítulo 4, versículo 3. Amén. Levíticos capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios: y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Bueno, lo que tenemos que entender que aquí dice que hay sacerdotes ungidos, ¿sí? Así como hay reyes, también sacerdotes que Dios ungió. Estamos viendo en el Antiguo Testamento. Sí, amén. Sí. Así es. Entonces, si en un momento determinado a los padres de familia los juntara aquí y se pueden ungir, sí, porque son los sacerdotes de la casa. Son familias cristianas que Dios rescató o de cuna cristiana. Porque a veces cuando se hace, no entienden como el lavamiento de pies, que hay muchos que nunca se los enseñaron y cuando llegan aquí a la cobertura hay lavamiento de pies. ¿Sí? Y entonces nunca habían tenido esa experiencia de que les lavaran los pies. Pero nosotros pues enseñamos todo lo que está escrito en la palabra. ¿Sí? Y vamos a ver en el Levítico 8:12, más adelantito. Levítico capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Gloria a Dios. Levítico capítulo 8, versículo 12. Levítico capítulo 8, versículo 12. Amén. Dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Sí? Pero aquí dice en el 13: después Moisés hizo acercar a los hijos de Aarón y les visitó y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Sí? Entonces, cuando Dios te asigna para ser ungido, y cuando Dios nos asigna a nosotros lo que hacemos es nada más obedecer a Jehová para que seas ungido y establecido como ministerio, obedeciendo nosotros a Dios. Naturalmente que los pastores dicen: Dios nos trajo esta cobertura porque nos llamó a la restauración de todas las cosas. Pero
Dios nos ha traído más profundidad, mi esposa y yo, en el sentido de, dice, de restaurar todas las cosas, pero reunirlas en Cristo. Efesios 1:10. Porque me decía el Señor en esta semana que le compartía al apóstol Mari que dice el Señor que muchos han restaurado, pero a su conveniencia y intereses humanos, con mucho legalismo. Y entonces ya no es una restauración divina, como Dios quiere, sino es una restauración de mezclas, de mandamientos de hombres, intereses de hombres, y buscando el beneficio de los hombres para hacer esa restauración. Es decir, en los ungimientos, a través de los años hemos visto, entre ellos mismos dicen, pastores dicen, este es mi amigo, únjalo, como si uno los levantara. Nosotros no nos prestamos para eso, pero hemos visto eso, que entre amigos se unge, que entre amigos ellos nada más predican y no dejan que predique otro. Y entonces ahí está operando el interés del hombre. Entonces, muchas iglesias se han restaurado, pero no como Dios manda. Entonces Dios nos llamó a restaurar todo, a su diseño original, y todo reunirlo en Cristo. Porque el dueño de la iglesia, ¿quién es? Cristo. El dueño de los ministerios, ¿quién es? Cristo. Amén. El dueño de las almas, ¿quién es? Cristo. Amén. El dueño de las congregaciones, ¿quién es? Cristo. Y entonces vamos extirpando lo que dicen los hombres. Esta iglesia yo la fundé. Esta iglesia la fundó mi papá. Estas congregaciones son mías. Estos pastores son míos. Así dicen. Entonces a los pastores los ven como trabajadores. A la iglesia la ven como negocio. Y el único que es exaltado es el ministerio de ese apóstol falso, que nada más está extendiendo su nombre, pero nunca los nombres de Dios. Entonces, el dueño de la iglesia, el fundador de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y así hablamos aquí, porque aquí lo habla. Entonces, por eso Dios nos llamó a profundidad, restaurar todas las cosas, pero reunirlas todas en Cristo. De ahí es que Efesios 1:10, y haríamos una lista de lo que Dios quiere que se restaure y se glorifique solamente su nombre, porque a Dios no se le puede robar su gloria. La gloria solamente le pertenece al Señor. Entonces, estamos entendiendo, porque Dios quiere ungirte y establecerte, ¿sí? Y entonces vamos a ver, ya para terminar, los propósitos para ser ungido. ¿Por qué Dios te unge? Salmo 101:15. Salmo 105:15. Salmo 105:15. Dice la palabra de Dios. Salmo 105:15, versículo 15. Propósitos de por qué Dios te unge. Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Dios, a los que unge, ¿qué pasa ahí? Nos está dando a entender bien claro, nos está hablando del Señor. ¿Sí? En el Salmo 105, versículo 15. 105, Salmo 105. Salmo 105, versículo 15. ¿Sí? No toquéis, digo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En pocas palabras, Dios protege a sus ungidos, ¿verdad? Amén. Entonces, te da poder. Bueno, ahora vamos a ver Isaías 10:29. Isaías 10:29. Isaías 10:29. Isaías 10:29. Sí. Isaías 10:29. Sí.
dice la palabra de Dios. Dice, Amén. Gloria a Dios. Isaías 10:27, perdón. Amén. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se apoderará a causa de la unción. Te da poder. O sea que cuando Dios nos unge, nos protege, nos cuida, nos da poder, ¿sí? Para hacer la obra de Dios. Eso es lo que tenemos que rescatar, ¿verdad? Amén. Gloria a Que Dios protege a sus ungidos. Dos, que le dio poder, Amén. ¿sí? Les delega poder y autoridad. Así es. Entonces, la pregunta es, si tú ya fuiste ungido como pastor por otro pastor, conforme a la palabra, ¿es correcto? No. Tiene que ser a través de los apóstoles. Ese es el orden. Naturalmente, que está escrito en la palabra. Sí. Entonces, esta enseñanza es para todos, pero generalmente los pastores que no habían entendido. Yo sé que verán esta predicación muchos pastores de varias Amén. congregaciones de varias naciones. Amén. Pues que el ministerio, que el ungimiento de los siervos y siervas que va a levantar se haga conforme al orden, conforme a la palabra. Amén. Así Que se es. restaure Amén. como Dios quiere restaurar Amén. los Gloria a ungimientos. Dios. Amén. Y que sea glorificado el dueño de las almas, de los siervos, de los ministerios y de su obra. ¿Quién es? Jesucristo, nada más. Amén. Porque hay muchos que por intereses de hombres, entre ellos están vendiendo los ungimientos. Entre ellos están negociando los ungimientos que Dios ni conoce ni llama. Por eso, al terminar este domingo allá en la iglesia Buen Pastor con los hijos espirituales, una sierva me dijo: nosotros queríamos que usted viniera desde antes, pero hoy hemos entendido claramente, porque Dios me dio profecía usando su boca, y es eso que he estado pasando y viviendo. Veo que usted es dirigido por el Espíritu Santo y que no es dirigido más que por el Espíritu Santo. Siga así, sigan así. ¿Sí? Amén. Entonces, pues la gloria es del Señor. Esta es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es para Jesucristo. Amén. Un aplauso.